Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acudir a nuestro foro abierto. Hoy vamos a hablar de Gustavo Bueno. Es nuestro pequeño homenaje, modesto homenaje a Gustavo Bueno, una persona que estuvo muy vinculada a esta casa, bueno, pues como hombre de la cultura, importante en Asturias y en Oviedo, por supuesto en el mundo entero, pero vamos, en Oviedo una figura clave, y en muchas ocasiones tuvimos oportunidad de hablar con él, y muy amigo de Concha, y muy sobre todo de mi padre, y sobre todo efectivamente de Alfredo Quirós. Por eso queríamos rendirle un homenaje. Alguna vez lo tuvimos por aquí, hablando incluso de sagas siempre familiares. estaba dispuesto a hacer lo que demandara. Exactamente. El flor de la amistad. Exactamente. Unas veces preparado y otras veces improvisado. Y yo también tengo que agradecerle mucho eso, la buena disposición que tenía siempre para hacer nosotros. Exactamente. Entonces, de alguna manera, pues con este homenaje, pues queremos hablar de su legado, de su figura, y queremos de alguna manera, pues eso, que siga vivo, aunque parezca muy tópico, pero como siempre estuvo aquí, ¿no? No solo en los libros, sino en nuestro pensamiento, precisamente por esa vinculación sentimental que siempre hubo aquí. Un hombre pues que vivió momentos controvertidos, pero que desde luego ha dejado un legado, y a lo largo de toda su trayectoria, todo lo que ha hecho no ha pasado indiferente, y ha aportado muchísimo, insisto, al mundo de la cultura. Por supuesto, filosofía, sociología, pero vamos a poner cultura en letras mayúsculas. Y como queríamos hacerle ese homenaje, recurrimos a dos personas que saben mucho, que compartieron mucho con Gustavo Bueno, que pueden hablarnos desde distintos frentes de su figura, de su trabajo, además muy amigos de la casa y muy vinculados a los libros. O sea que estos dos chicos lo reúnen todo para nosotros, ¿no? Juan Alonso, aquí a mi vera, bienvenido, muchísimas gracias por acudir a esta llamada y a todas cuantas te hacemos siempre. Él es profesor de filosofía y es editor de una gran editorial, no por tamaño, sino por su proyección y por todas las tareas que se van germinando en ella, y nacida en tiempos de crisis, con lo cual ya hay que ser valiente, rema y vive. Tenemos unos cuantos libros, se los recomendamos. Y Pablo Huerga, que también es amigo de la casa, precisamente presentó hace unos meses aquí un libro editado por Rema y Vive. Aquí todo luego confluye, y él es también profesor de filosofía y muy conocedor de la persona y de la obra de Gustavo Bueno. Bueno, pues con ellos vamos a charlar. Sé que ellos lo tienen ya organizado y sabemos que está muy bien organizado. Charlarán, abordarán distintos aspectos, los que ellos consideren, en una cosa que no va a ser académica, sino una cosa cercana para que todos, pues eso, nos acerquemos a esta figura. Y por supuesto nos encantaría que ustedes también participaran, pues con preguntas o con sugerencias o con lo que se les ocurra. Así que si les parece, sin más, comenzamos ya. Adelante. Bien, buenas tardes, gracias Susana, Conchita, por esta oportunidad. Bueno, para mí es como jugar en el Camp Nou. Cuando en mi vida pensé yo que podía intervenir en un acto en homenaje a Gustavo Bueno? Bueno, una cosa inimaginable, descabellada. Yo voy a hablar como, creo que tienen suerte, porque yo voy a hablar como alumno que fui de Gustavo Bueno, y Pablo Huerga va a hablar como discípulo que es de Gustavo Bueno. Lo vamos a complementar, pero Gustavo es el que conoce, Pablo es el que conoce perfectamente la figura y el pensamiento de Gustavo Bueno. Pero yo voy a hablar otro punto de vista, pero todo va a cuajar al final, ya lo verán. Eso es. Yo estudié filosofía aquí en la Facultad de Oviedo, pero antes tuve la mala idea de hacer derecho. Estuve allí 2 años hasta que me di cuenta de que aquello no era lo mío. A mí me gustaba la filosofía,
Entonces estaba en segundo de Derecho y fui a la Facultad de Filosofía invitada por una amiga. Y entré en la clase de Antropología del profesor Bueno. Bien, fue una revelación. ¿Qué entendí? Nada. Absolutamente nada. Pero como a mí me gusta decir, a mí me gusta mucho Jackson Pollock y no entiendo nada de esas líneas, de esa pintura, de esos borrones, no entiendo nada, pero me encanta. A mí aquello iba a decir, me cambió la vida. Creo que lo voy a mantener, porque decidí dejar aquella facultad de Derecho horrible, en la que me obligaban a apoyar cosas, y me fui a aquel sitio donde un tipo encantador contestaba todas las preguntas de todos los alumnos, por muy descabelladas o simples que fueran, porque la imagen que tenemos de Bueno como un discutidor fiero, ¿no? Es una. Nosotros conocemos la imagen del profesor Bueno en clase, absolutamente encantador, dispuesto a contestar cualquier cosa, y eso sí, como él siempre decía, prolijo. Este es mi libro favorito de Gustavo Bueno. Se llama La metafísica presocrática, y tengo aquí la fecha cuando lo compré ese día después de salir de clase de Bueno. Lo conservo mucho, está encuadernado por mi abuela en plástico. Me parece un libro maravilloso, creo que entiendo algo. En ese momento ya digo Jackson Pollock. Entonces, Pablo nos va a explicar, en primer lugar, de forma muy breve y muy clara, qué es lo que sale en Wikipedia directamente, ¿no? ¿Qué es el materialismo filosófico? ¿Bien? Entonces, va a traducir para ustedes a Jackson Pollock. Ahí va. Bueno, muchas gracias, Juan. Lo primero es que tengo que decir es que eso, bueno, yo he pasado mucho tiempo estudiando los libros de Gustavo Bueno, hice la tesis con él sobre Boris Gessen y, en fin, la verdad es que he dedicado tiempo a estudiarlo, pero vamos, no tengo ninguna autoridad sobre su obra más que la que puede tener cualquiera que se ponga a estudiarlo en cualquier momento. Ahí están todos los libros de él, su obra está abierta al público, expuesta y dispuesta para que cualquiera pueda, digamos, entrar tranquilamente en su lectura y tranquilamente, pero vamos, con tiempo, porque la cosa no es fácil, pero yo creo que merece la pena porque es un cuerpo de doctrina, un sistema filosófico, esto que llamamos el materialismo filosófico, que llamaba él así, el materialismo filosófico, es un sistema de pensamiento, un sistema filosófico, un sistema completo. Entonces, cuando hablamos de sistema, hay que tener en cuenta que lo que Bueno quería decir con ello, en gran medida, eso lo dice, por ejemplo, aquí en los ensayos materialistas, es un libro que he traído aquí, bueno, podría haber cogido cualquier otro, pero este es muy importante porque es de alguna manera un libro del año 72 en donde queda recogido, digamos, o dispuesto todo un andamiaje bastante importante de su sistema filosófico. Entonces, yo creo que, digamos que si alguno tiene intención, de empezar a estudiarlo ahora, pues no estaría mal entrar por este libro, por ejemplo. Sería una manera, digamos, muy adecuada de empezar a situarse en el contexto de lo que es su pensamiento filosófico. Cuando hablamos de sistema decimos que es un entramado de ideas, de ideas filosóficas organizadas. Incluso él habla de hacer una geometría de las ideas en este libro, pero ese entramado de ideas significa también, y por eso se habla de sistema, significa fundamentalmente que no todo está relacionado con todo, es decir, que es necesario encontrar las relaciones que se establecen entre las ideas de un modo independiente, por así decir, de nuestra voluntad. Es decir, se trata de estudiar las relaciones que existen entre las ideas, las que se dan objetivamente entre sí, y a partir de ahí ir organizando, digamos, todos los problemas, por así decir, filosóficos, o los conflictos filosóficos que surgen de nuestro presente histórico, porque al fin y al cabo el materialismo filosófico parte del principio de que un sistema filosófico tiene que estar, digamos, o tiene que estar construyéndose en función de los problemas que se dan en el presente. Por lo tanto, es una filosofía que, aunque él defiende que es una filosofía sustantiva, es un libro anterior a este, el primer libro, digamos, que hace, digamos, despliega ya el inicio de todo el sistema, que es
el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que por cierto es un libro que surge como una réplica a un panfleto que había escrito el filósofo español Manuel Sacristán, un panfleto en el que Sacristán defendía la necesidad de eliminar la enseñanza de la filosofía de secundaria y la conveniencia de crear una especie de instituto de filosofía superior para albergar en él a las mentes preclaras que hubieran acabado las carreras científicas que fueran, pero que había que erradicar completamente la filosofía de la enseñanza secundaria. Y la razón fundamental por la que Manuel Sacristán defendía eso era precisamente porque dentro de las coordenadas de la filosofía que utilizaba Manuel Sacristán, que era el marxismo, uno de los objetivos fundamentales, o el último objetivo del marxismo, era la eliminación o la disolución del Estado, hacer desaparecer el Estado. Y para él, la enseñanza de la filosofía secundaria era un instrumento que obstaculizaba sistemáticamente eso. Es decir, que había un problema objetivo ahí en relación a la concepción, del fin de la filosofía y de la vinculación de la filosofía con los problemas políticos y la concepción de la política y del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, responde en ese libro, en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, aduciendo que, frente a la tesis de Manuel Sacristán, la filosofía no es un saber adjetivo, simplemente vinculado a los conocimientos científicos, sino que es un saber sustantivo que tiene que ver con cuestiones o que trata con asuntos que, por supuesto, surgen de las ciencias, surgen de los conflictos categoriales, de los conflictos políticos, sociales de cada momento, y por lo tanto, cuanto más compleja es la sociedad, más complejos son los problemas. No solamente esos problemas no se resuelven científicamente, sino que surgen otros nuevos, aunque algunos puedan quedar resueltos. Y entonces, digamos que ese complejo de problemas que desbordan las categorías científicas y sociales y políticas, etcétera, pues de alguna manera constituyen el campo de trabajo de la filosofía académica, que son las ideas. Por lo tanto, y esas ideas que están atravesando distintas categorías, al fin y al cabo tienen relaciones entre sí, pero no todas están relacionadas con todas. Por lo tanto, de ahí, de alguna manera, si estudiamos ese entramado de problemas, de problemas filosóficos, que son las ideas que están surgiendo de las distintas categorías en conflicto en el presente histórico, si tratamos de organizarlo y de estudiarlo, pues de alguna manera es prácticamente inevitable acabar estableciendo o construyendo un sistema, si lo haces bien, por supuesto. Entonces, propone ese programa de trabajo desde el principio. Entonces va construyendo a partir de ahí esa geometría de las ideas que se despliega de una manera muy interesante en muchísimos aspectos. En el libro de ¿Qué es la filosofía?, por ejemplo, que es un libro muy importante, que se ha divulgado muchísimo, tiene muchas ediciones y se ha leído mucho, hay una cosa que dice en un momento determinado, hablando de la filosofía del materialismo filosófico, como dice él, como filosofía crítica del presente, que en la medida en que tiene que ejercerse a través del sujeto corpóreo de los filósofos o de la actividad filosófica, necesariamente se despliega en el ámbito de lo que se llama el espacio antropológico, que es una teoría que propone él en un momento determinado, hace unos cuantos años en el Basilisco, y que surge de toda una reflexión sobre la gnoseología de la etnología, concretamente el libro que es de Etnología y Utopía, pero ya estaba construyéndose de manera independiente. Es una teoría sobre el origen de la conciencia, porque el principio fundamental, o uno de los principios fundamentales que yo creo que es necesario ir buscándolos, ¿no?, y organizándolos, es que del materialismo es que la conciencia es un resultado objetivo de un proceso de transformaciones que tienen que ver con la intervención de los sujetos en el mundo. Es decir, la conciencia no es algo previo a los hombres, sino que es algo que resulta de las acciones, de las operaciones, y por lo tanto es una institución cultural, histórica. Entonces, ese es, el punto de arranque de lo que es el materialismo frente al idealismo, que diría que la conciencia es previa a la intervención en el mundo, etc. Entonces, si articulamos o situamos la filosofía en ese contexto de los tres ejes del espacio antropológico, el eje circular de las relaciones de los hombres entre sí, el eje radial de las relaciones del hombre con el medio entorno y el eje angular de las relaciones del hombre con los dioses, el materialismo crítico se desplegaría en tres formas de materialismo, por así decir. Un metodológico, sería el materialismo, cósmico,
evidentemente tiene que ver con todo lo que son los conocimientos acerca del mundo en el presente histórico, el materialismo histórico en lo que tiene que ver con el despliegue de la historia humana, de las relaciones entre los hombres en el eje circular, y el materialismo religioso, que se daría en el eje de las relaciones angulares del hombre con los animales, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una manera de presentarlo, pero vamos, no se puede responder a esa pregunta así tan fácil. ¿Qué? Bueno, ya, lo sé, tampoco... Lo ha hecho muy bien. Cuarto de carrera. Gustavo Bueno es el profesor de filosofía de la religión. En ese momento, el profesor Bueno estaba escribiendo El animal divino. Bien. No sé si han visto entrenar a Messi alguna vez. Bueno, se lo recomiendo. Bueno, el entrenamiento de Messi es el equivalente a aquellas clases de Gustavo Bueno en cuarto de filosofía. Porque allí estaba entrenando. Estaba discutiendo con nosotros lo que luego íbamos a ver publicado en el libro. En fin, fascinante. A los que nos gusta el fútbol sabemos lo importante que es ver entrenar a los jugadores. A los que nos gusta la filosofía es un placer contemplar a un tipo que está en esos momentos dándole vueltas a cosas que después van a aparecer en el libro. En ese mismo momento publicábamos en la facultad una revista que se llamaba En cierta medida, sin pies ni cabeza, no tiene ni pies ni cabeza. La presentamos aquí una vez, no sé si hace muchos años, y Gustavo Bueno vino a presentar aquella cosa. Una revista en la que yo escribí un artículo que se llamaba ¿Metió Noé una pareja de peces en el arca de Noé? Y me pasaba varias páginas investigando, con perdón, sobre este asunto. Y don Gustavo Bueno, que en ese momento estaba escribiendo El animal divino, dejó la facultad y vino aquí a Cervantes a hablar de si Noé metió o no metió una pareja de peces en el arca, como si fuera el asunto más serio del mundo. Ese era don Gustavo. Ahora bien, dicho esto, Gustavo Bueno no va a pasar a la historia por presentar aquí En cierta medida, me temo. Va a pasar a la historia, y de hecho el otro día en una presentación también en Gijón decíamos que se ha ido sin recibir el Príncipe de Asturias, un error que la Fundación César de Asturias va a pagar, como la Academia de Hollywood va a pagar con Hitchcock, que nunca le dieron un Oscar. Bueno, podía haber ganado el premio de Ciencias Sociales, o el de Química, que igual me da, o el de Andar por Casa, me da igual, que inventen uno, me da igual. Se ha ido sin él, muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Pero va a pasar la historia por el cierre categorial. ¿Y qué es el cierre categorial? Muy buena pregunta. ¿Saben quién lo va a contestar? En 5 minutos. Pablo Huerga. Aprovecho para decir que hay sillas vacías aquí delante. Bueno, has mencionado el libro este de El animal divino, que es un libro magnífico. Vamos, yo creo que es otro de los libros clave de la filosofía de Bueno. Hemos comentado antes, es un ensayo impresionante de cómo se ejercita el materialismo filosófico en el ámbito de las relaciones, en el ámbito del problema de la religión, que es un problema clave, claro. ¿Cuál es el fundamento materialista de la religión, ¿no? De los dioses y demás, de la relación del hombre con los dioses? Y claro, la respuesta que da es sorprendente, es impresionante. Desde el punto de partida es que la religión es la relación del hombre con los dioses, efectivamente, pero el materialismo reconoce la presencia objetiva de los dioses, entendiéndolos precisamente o identificándolos con los animales entendidos como númenes, como entes que están en nuestro entorno, que nos acosan, que nos asustan, que nos amenazan, que nos observan, etcétera, etcétera, pero con los cuales no podemos mantener una relación, digamos, humana, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo de esa evidencia, de ese punto de partida, que es, además se lo considera eso, el núcleo de la filosofía materialista de la religión del hombre con los animales, cómo se despliega a partir de ahí todo un desarrollo histórico que va a dar lugar o que va a permitir explicar, por ejemplo, las religiones terciarias, las religiones monoteístas, como un resultado, digamos, de alguna manera, que es una especie de asebella con relación
a la religión originaria del hombre con los animales, ¿no? Cuando ese Dios abstracto, que es un concepto prácticamente filosófico, se ha alejado completamente de la realidad material hasta el punto de convertir a los animales en máquinas, ¿no? Como hace la teoría de Descartes y demás, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es una manera muy, muy guapa de empezar a conocer la filosofía de bueno, quizá entrar por el animal divino, es decir, por un libro en el que se ejercita el materialismo, la metodología del materialismo filosófico, empezando, además, está muy bien estructurado porque hay una parte, digamos... Tiene fotos, de verdad, sí, y muy interesante, sale Superman, extraterrestre. Bueno, pues eso, empieza con una parte gnoseológica, que es un análisis de la religión desde la perspectiva de lo que dicen las ciencias de la religión, estudiando sistemáticamente todo lo que hay ahí, toda la fenomenología religiosa, comparando, analizando muy a fondo todas las teorías, etcétera. Y después de la parte gnoseológica, a partir de todo, una vez desplegado todo lo que hay sobre esos asuntos y todas las contradicciones y conflictos que surgen de las distintas discusiones acerca de la religión desde distintas perspectivas gnoseológicas, científicas, pues construye una teoría, una ontología de la religión, la parte ontológica del animal divino, a partir de una teoría de la esencia que digamos establece según la cual hay un núcleo, un cuerpo y un curso de todas las ideas filosóficas, concretamente de la idea de Dios, y a partir de ahí empieza a establecer esa teoría que me parece muy, muy interesante. Creo que se puede entrar por ahí a conocer a Bueno muy bien. Y bueno, la teoría diferencial categorial es, digamos, una de las teorías vertebradoras de la filosofía de Bueno, porque al fin y al cabo el materialismo filosófico y la concepción de la filosofía que propone Bueno, decimos que es una filosofía que tiene que estar constantemente atendiendo a lo que dicen las ciencias, atendiendo a lo que las ciencias están planteando y a los conflictos que se están dando dentro de las propias ciencias en el momento histórico, con las ciencias, las tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, la teoría diferencial categorial es un intento de organizar, de comprender y de estructurar y dar sentido a lo que es la ciencia, es una respuesta a lo que es la ciencia. Una respuesta que pretende ser también materialista y por lo tanto es una teoría que renuncia a la noción de la ciencia como conocimiento y afronta la realidad de las ciencias como una realidad práctica, operatoria, material, vinculada a los entramados, digamos, tecnológicos, donde se están construyendo precisamente los teoremas o los problemas o las cuestiones científicas, ¿no? Entonces, atendiendo a los laboratorios, atendiendo a los entramados concretos operatorios donde los científicos trabajan y construyen, más allá de la exposición sistemática posterior por escrito o de las teorías o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es una teoría que además se construye, por supuesto, como todo lo demás en Bueno, contra las otras teorías de la ciencia que en ese momento están en boga o que se están discutiendo en ese momento, no porque estén en boga, sino porque son las que hay, y son teorías proposicionalistas que él además en su sistema filosófico trata de reorganizar, es decir, propone una teoría para organizar esas teorías diferentes, estructurarlas y darles un sentido desde la perspectiva suya. Al fin y al cabo, la teoría de Bueno sobre la idea de filosofía de Bueno es que la filosofía siempre se hace contra alguien, que no hay una filosofía en abstracto, sino que la filosofía tiene que estar, digamos, adjetivada, puede ser materialista, idealista, espiritualista, lo que sea, pero tiene que definirse de alguna manera. No se puede hacer filosofía así a tontas y a locas, como diría él, sino que hay que hacerla desde unos parámetros, ¿no? Entonces, desde los parámetros del materialismo, el análisis de la ciencia no como una forma de conocimiento solamente, sino como una forma de construir y transformar la realidad, es decir, como un entramado categorial que conforma nuestro mundo presente, lo articula. Él dice en un momento determinado, en una conferencia que dio en Canarias, que se publicó así, me parece que es la idea de ciencia en la actualidad o algo parecido, no me acuerdo exactamente el título ahora, un texto muy breve. Dice que las ciencias constituyen el esqueleto disperso del mundo en marcha. No solamente son los conocimientos que se recogen en los libros, sino la trabazón que articula nuestra existencia en el presente, ¿no? Entonces, esa es
la teoría de cierre categorial. Entonces hay una teoría sobre lo que son las verdades científicas que se opone, digamos, a la, verdad, a la noción de verdad proposicionalista que se está discutiendo en ese momento. La verdad tiene que ver con las operaciones también, con la superación o con la neutralización de las operaciones, una teoría sobre la verdad como identidad sintética, etcétera, que bueno, es muy interesante. Yo creo que, en fin, casi no me atrevo a desarrollarlo porque es complicado, pero el cierre categorial está desarrollado en 5 tomos que se publicaron en Pentalfa, me parece entre los años 92 y 93 o por ahí, y nada, pues hay que leerlo. Sin embargo, esa teoría está detrás, pues por ejemplo, de todos los trabajos, de todos los ensayos que he hecho, bueno, prácticamente de todos ellos, está detrás de ellos esa teoría, no solamente, digamos, para analizar la antropología o la física o la química, que también lo hace, o la lógica o la matemática, sino también para analizar, pues, o estudiar la filosofía política, etcétera, ¿no? Así que nada, hay que estudiar. Yo creo que hay otra cosa, hablando de los premios, yo creo que, vale, efectivamente esto que no se dio premio, pues es un error. Ahora bien, el problema es que ese error no solamente es una equivocación, sino que responde a la propia realidad del presente y manifiesta y pone de manifiesto pues la situación en la que estamos. Que un hombre como bueno, que ha hecho tanto por, digamos, afrontar los problemas del presente, se le haya ninguneado de esta manera, pues yo creo que tiene que ver, pues eso, con lo que él denunciaba, ese ataque que él hacía contra todos los mitos, incluyendo el mito de la cultura, precisamente para digamos, despejarnos un poco, ¿no? Que es lo que la metodología filosófica desde Sócrates, o sea, despertar a la gente. Lo que pasa es que la gente prefiere estar durmiendo. Esa es la cuestión. Entonces, pues es una forma de renunciar a nuestra propia digamos, a la propia exigencia de hacernos personas, ¿no? Que es lo que proponía bueno. Se calienta y cuidado, vamos a pasar a otra cosa. Bien, año 1984, una pizzería de Llanes en la que yo trabajaba de camarero. Bien, primero una cosa de fútbol, hablo mucho de fútbol, pero es que ¿qué vamos a hacer? Tengo como cliente a Elenio Herrera, no sé si le suena, el gran entrenador del Inter y del Fútbol Club Barcelona. El autor de esa frase, ganar sin bajar del autobús, todas esas frases son de Elenio Herrera, que era un genio. Se juega mejor 10 que con 11, estas cosas, Elenio Herrera. Yo le di, por supuesto, don Elenio, ¿usted me conoce? Por supuesto que le conozco. Vuelve del Barça, por favor. Bueno, era un poco pesado, pero él me atendió muy bien. Tanto que un día me dijo, oiga, usted, que estudia filosofía, se reía mucho de mí. Estudiar filosofía, decían, ¿para qué? Para nada, no sé qué decirle. Ya que usted está leído y tal, ¿le importaría ayudarme en una cosa? Yo, sin ningún problema. Había comprado una casa y quería comprar libros. Pero bueno, sí, yo le puedo ayudar, ¿por qué? Necesite. En mi medida, vamos. Bueno, es que los quiero verdes. Me dice, ¿pero cómo? ¿Pero de qué? No, verdes. Pero entonces no me necesita, don Elenio. Usted vaya a comprar. No, pero los quiero verdes buenos. Bueno, la cosa quedó en nada porque, bueno, pero don Elenio quería libros verdes buenos. Pero ese mismo año tuve como cliente a Gustavo Bueno, que había sido ese mismo año profesor mío. Me reconoció enseguida. Dejó muy buena propina. Cosa que tengo que decir y digo. Muy bien. Y me dijo, véngase usted a mi casa a tomar el café. Y evidentemente acepté. Además nos llevó en coche a mi novia, que era fregaplatos, y a mí, que era camarero. Y nos llevó a la biblioteca. En fin, aquello no era de color verde. Aquello era otra cosa. Un lugar que a mí me dejó claro, era mi profesor, entonces, me dejó fascinado. Y yo pensaba, claro, Elenio Herrera, Gustavo Bueno, tiene que haber todo en esta vida, ¿no? Tiene que haber estupendos entrenadores de fútbol que sacan lo mejor de sus jugadores, como don Elenio, y tipos como don Gustavo que
saca lo peor de estudiantes mediocres, lo mejor, iba a decir, de estudiantes mediocres como yo, y también de estudiantes geniales como Pablo, que fue el premio extraordinario de fin de carrera, no sé, ahora sí, por así. Bueno, aquí va la cuestión, aprovechando esto de Lenio Herrera y de la biblioteca de Don Juan Gustavo. siempre fue muy buen estudiante. Juan fue muy buen estudiante. Era O perseverante. sea que no te pases. Era perseverante. Yo hacía, Bueno. yo hacía de reír. No, pero siempre fue muy buen estudiante y muy buen Sí, profesor. pero yo escribía sobre el arca de Noé y los peces. Vale. Vamos a dejarlo así. Dicho que. Dicho Esta que. medida pasará a la historia, ya lo veremos. Puede. Yo desde luego no he tirado ningún ejemplar. Ni yo. Ni yo. Lástima no haberlo traído aquí. Tengo una firmada porque Gustavo Bueno. Aquí va mi pregunta. En esa biblioteca, aprovechando esto de la biblioteca, estaba pensando, mientras preparaba esta intervención, que claro, Gustavo Bueno tiene libros como los que acabo de citar ahora mismo, El mal divino, Ensayos materialistas, los tomos sobre el cierre categorial, que yo no me he leído, me sobrepasan. Pablo es otra cosa, a mí me sobrepasa ampliamente, pero también tiene libros valiosísimos sobre la televisión, sobre la política, sobre la izquierda. Bien, pues yo quería preguntar ahora a Pablo, ¿qué libro de estos que estoy citando sobre la tele, sobre política, sobre el mito de la izquierda, sobre la felicidad, el mito de la felicidad, es el que te gusta más? Y también quería preguntar en Cervantes cuál es el que más se ha vendido, porque como digan el cierre categorial, no me lo creo. Pues se vende mucho El cierre categorial. por obligación o por devoción. Sería una cosa es que se sintieran obligados por estudiarlo, por entenderlo. Pero yo recuerda, Susana, que la primera vez cuando preparamos un poco la bibliografía existente, que no es mucha ya, dije, pero tiene que estar el cierre categorial. Y afortunadamente están los todos tomos, pero que acreditados. Pero en la evaluación, por ejemplo, no está acreditado Metafísica. Y hay muchos más también agotados también. Pero yo me diría que no es más los de filosofía que no los de temas frívolos, vamos a decir. Frívolos. Sí, los pura, sí, curiosamente, por lo menos es la sensación que tengo. ¿Está escuchándose al fondo? Se está escuchando. Muy bien, pues ahora Pablo, dinos tu libro favorito de estos de... Hablando de libros verdes, Bueno publicó un libro verde. Tecnología y utopía. No, un libro con las portadas verdes. Que es, Tecnología y utopía, ¿no? Yo creo, ¿no? no sé. No, bueno, yo estaba pensando en el de televisión aparece, ¿verdad? Que ese es verde. ¿Es verde? ¿O no? Sí, ¿no? Es verde. Sí, la primera euro ¿Cómo es sí. posible? La portada es verde. Discutiendo esto. No, pues es verde. Vamos. Sí, la primera. Sí, es verde. ¿Es tu favorito? Es que te voy a decir, yo con ese libro tengo una experiencia muy particular, porque evidentemente, bueno, es un libro magnífico, a mí me gusta muchísimo. No sabría decir cuál es el que más me gusta, la verdad, porque a mí ese libro me sorprendió mucho, porque aborda un tema desde las categorías de cierre categorial, precisamente, desde la filosofía de cierre categorial, el problema de la televisión, y da un planteamiento interesantísimo, que bueno, a mí me ha dado lugar después a muchas cosas. Por ejemplo, el libro de Gaveta Discreta, pues de alguna manera está construido siguiendo el planteamiento de ese libro. De hecho, el libro está dividido en 4 capítulos, en 4 grandes epígrafes que corresponden con las 4 grandes familias noseológicas que clasifica bueno el cierre categorial, el adecuacionismo, el teoreticismo, el descripcionismo y el circularismo, que son y que fue la base sobre la que yo después me metí a analizar el cine como desde la perspectiva de cierre categorial también. Entonces ese libro es particularmente importante para mí, además de hecho por otra razón biográfica, y es una cosa muy particular, y es que yo en el año 2001 tuve un accidente de tráfico viniendo del instituto con un autobús urbano que nos dejó en el hospital a los 4 que íbamos en el coche, a los 3 que íbamos en el coche, hasta tal punto que yo
me quedé ciego. Y entonces estaba en el hospital a tratamiento porque me iba a quedar ciego. Y no veía nada. Y yo tenía el libro de Bueno allí de televisión, Apariencia y Verdad, es un ensayo enteramente dedicado a la visión, y yo intentaba leerlo y cada día, por supuesto, me iba aproximando un poco y ya empezaba a notar las letras, ya empezaba a notar un poco los bultos, los trazos y tal, y poco a poco fui entrando en la mirada otra vez, fui saliendo de esa oscuridad, leyendo el libro de Bueno de Televisión, Apariencia y Verdad, así claro, el año 2001, el año que murió Cepeda. Eso fue. Y entonces, bueno, ese libro lo tengo muy, muy cerca, pero yo qué sé, por ejemplo, La fe del ateo es un libro magnífico, además trata muchísimas cosas, un libro muy interesante y diverso, es un libro que trata muchos asuntos. El de la felicidad es también un trabajo impresionante sobre el asunto, se agota completamente toda la problemática filosófica en torno a esa cuestión, en fin. El sentido de la vida, por ejemplo, son libros más. Yo no clasificaría, sinceramente no creo que se pueda clasificar los libros de Bueno en libros esotéricos y exotéricos, porque todos ellos tienen un entramado, una complejidad tremenda en el planteamiento, en el análisis, en el despliegue de sus ideas. Y por otra parte, todos ellos, incluido ensayos materialistas, y no digamos el primero de ellos, El papel de la filosofía del conjunto de saber, pues son libros de batalla, es decir, son libros que plantan cara a los problemas de frente, a los problemas concretos, políticos, actuales. Entonces, todos tienen ese doble componente, un componente muy académico, muy académico, muy disciplinario, y por otra parte muy comprometido. Es lo que decía una tesis que aparece aquí también en ensayos materialistas, que la filosofía tiene que estar implantada políticamente, es decir, tiene que estar, siempre actuando, interviniendo en el presente, pero regresando a toda, en tanto que la filosofía es un saber sustantivo, a toda la tradición filosófica para armarte y situarte desde esa historia, situarte en la perspectiva más potente. Es decir, se trata al fin y al cabo de buscar siempre los mejores argumentos para enfrentarse a otras teorías, a otros argumentos. Pero bueno, teoría basura y democracia también, otro magnífico. Por ejemplo, España no es un mito, un libro precioso. Por cierto, en España no es un mito, en la parte final habla de Cervantes, de Quijote, y dice que Cervantes escribe el Quijote por ternas. Entonces es curioso porque también en la filosofía de Bueno las ternas están constantemente en todas partes, ¿no? Por casualidad o por lo que sea, pero están en todos lados, en todas sus teorías. Y es curioso. Muy bien, Pablo. Vamos a terminar pronto para que puedan hacerle preguntas. A Bueno le gustaba Gran Hermano, al menos la primera edición. Escribió artículos, yo creo, estupendos. En Interview creo que era donde escribía. Bien. Recuerdo también, en una ocasión, yo escribo crítica de televisión, y en ese momento yo era muy beligerante contra Gran Hermano. Y después de una charla, que fui a saludar a Bueno, él me dijo: hombre, ya he leído sus artículos contra Gran Hermano. Y me dice: claro, usted se cree más listo, ¿verdad? No. Sí, usted se cree más listo. Se cree más listo que ellos, ¿eh? No. Ya veremos algún día. Y yo, bueno, bandera blanca, me rendí, por supuesto, profesor Bueno, que sí, que usted tiene razón y yo no. Por otra parte, por lo que decíamos antes de los libros, Pablo, yo creo que John Ford era incapaz de hacer una mala película, y yo creo que Bueno ni queriendo le sale un mal libro. ¿Voy a hacer un mal libro? Pues no le sale. Imposible, como John Ford. Pueden ver cualquier cosa de John Ford, es siempre estupenda. Bueno, al hilo de esto de Gran Hermano, quisiera hablar, para terminar, de la insistencia de Bueno en meterse en todo tipo de charcos. Y cuanto más profundos, mejor, ¿no? Y cuanto más obliga a la gente a chapotear, mejor. Pues cuando estuvo en Máquina de Verdad, por ejemplo, cuando estuvo en La Clave,
en aquel programa de radio en el que se peleó con Dionisia, con Petita Riduejo. ¿Por qué digo Dionisia? Por Dionisio Riduejo, claro. ¿Qué diría Freud? En ese sentido, hago esta pregunta. El filósofo, como además pensaba, bueno, ¿debe meterse en charcos? Sí, vas a contestar a eso ahora, ¿eh? ¿O debe quedarse en la academia, en la facultad? Y en segundo lugar, si Bueno hubiera tenido un programa de televisión, yo no sé si hubiera tenido éxito, pero yo tengo el nombre, se llamaría o La Trituradora o, mi favorito, Excuso Decir. Que no, cuando Bueno decía excuso decir, échate a temblar, porque te va a poner te va a poner bien. Hubiera sido un programa fascinante para la 2, por ejemplo, como no ve nadie, pues poner ahí a el profesor, bueno, usted va a hablar sobre tal, y venga, y dejarle el tiempo que sea necesario. Hubiera sido un programa muy barato, igual pagaba él por hacerlo, ¿no? Entonces vas a contestar ahora a la función del filósofo, ¿sí? Y apuntarte por Sánchez de Aragón. ¿Qué? Casi no voy a preguntarlo. Dilo tú. ¿Te acuerdas aquel programa de libros que tenía Aragón? Se acordarán. Se ponía las gafas así y un atril y nos hablaba así. Era insoportable, ¿no? Bueno, nunca hubiera sido insoportable, porque se hubiera puesto enseguida así con las manos, lo hubiera titulado todo. ¿Usted qué está diciendo? Usted no sabe lo que dice. Usted, de hecho, si Bueno está aquí ahora mismo, nos hubiera interrumpido. Excuso decir, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo de mí? Pues venga, háblanos del papel del filósofo y si hace bien meterse en charcos. Hombre, claro que sí, por supuesto. El problema es que, o sea, a ver, yo creo que Bueno se metía en charcos porque podía. Es decir, porque cualquier cosa que le pusiera por delante la podía explicar, le podía dar un significado, un sentido y hacer algo con ello y enseñar cosas. Entonces, el problema de los filósofos que se quedan en la academia y no quieren meterse en ningún lado es que a lo mejor no saben o no se atreven o simplemente es que no tienen categorías para afrontar las cosas que se le puedan plantear. Y es una manera muy sencilla también eludir los problemas y escurrirse en la cerrazón de la Torre de Marfil o lo que sea. Pero eso es un problema no exactamente psicológico. Yo creo que es un problema que tiene que ver con con las herramientas que tú trabajas. Y Bueno tenía un sistema filosófico muy potente que permitía afrontar esas cosas. Yo reconozco que bueno, de hecho es que siempre ha sido así, porque yo lo conocí, por ejemplo, hablando de cuando lo conocimos y demás, tú comentabas esto, yo en la facultad, la primera vez que topé con él fue porque alguien me dijo que daba una conferencia en el Colegio San Gregorio, al lado de la facultad donde estábamos. Y bueno, me parece que era algo sobre ecología. Y yo, por supuesto, de aquella, era un ecologista, no sé qué, estaba, en fin, lo que fuera, en la perspectiva de la izquierda y demás, lo que sea. Y fue ir a escucharle, y entonces aquella manera de argumentar, de romper muchísimas de los prejuicios ideológicos, de los mitos que arrastrábamos, porque, bueno, yo era un chaval también, pero en fin, me preocupaban esas cosas, y verdaderamente me dejó muy sorprendido la lucidez con la que se cargaba un montón de prejuicios o de ideologías con los que yo funcionaba pensando que eso era lo que era la filosofía. Y entonces aquello fue verdaderamente sorprendente, era un cambio completamente de posición. Y bueno, yo empecé a seguirle a partir de ahí, gracias a los profesores que teníamos en la facultad, a él también, que nos daba clase y demás, y gracias a ellos pues fuimos entrando poco a poco en su enseñanza, en su escuela, en su filosofía, y a estudiarla a fondo. Pero siempre de alguna manera cuando Bueno anunciaba algo nuevo, alguna teoría nueva, tú ibas para allá a escucharle y te sorprendía. Incluso cuando salió lo del animal divino, lo mismo, la teoría de las ceremonias igual. Es decir, cada vez que proponía algo nuevo, tú tenías una expectativa de lo que podría decir, y en el momento que aquello se empezaba a desplegar, quedabas
totalmente, pues eso, noqueado, ¿no? Decir, bueno, esto es impresionante, es una cosa totalmente impresionante, ¿no? Sorprendía muchísimo todo. Y luego lo de Gran Hermano pasó lo mismo. Yo recuerdo que cuando se puso con eso de Gran Hermano, a mí me chirrió muchísimo. Digo, qué cosa más rara, esto no, parece que ya es un poco demasiado, ¿no? Y sin embargo después te das cuenta de que hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que quiso hacer, por supuesto, y porque podía hacerlo y podía dar unas cuantas lecciones a mucha gente que estaba viendo ese programa. Y de hecho esa popularidad que alcanzó con la televisión pues permitió que a lo mejor alguna gente pues se interesara por la filosofía, aunque él siempre reconocía. Yo recuerdo, y os lo recomiendo, una conferencia que dio en Gijón, me parece que fue en el año 2008 por ahí, que habíamos organizado un curso de filosofía y nuevas tecnologías en el instituto, claro, también. Y entonces fue a dar una conferencia, la conferencia de clausura, sobre era el papel de la filosofía en el conjunto del hacer. Es una conferencia que está en internet, está publicada ahí. Y es impresionante cómo, digamos, ya después de todas esas bajadas a la caverna, como dice, bueno, pues al fin y al cabo el ejercicio de la filosofía es un ejercicio muy exiguo, es decir, muy poca gente se va a dedicar a esto, nunca se va a conseguir una divulgación masiva, porque el ejercicio exige mucha austeridad, mucho sacrificio, y estar todo el día pues afrontando, estudiando al fin y al cabo, ¿no? Y sobre todo lo que decían en la filosofía es triturar, criticar, destruir, decía en aquella conferencia. Yo creo que es una conferencia muy bonita de ver cómo ya con los años, ya bastante mayor, retomaba de alguna manera el tema del papel de la filosofía en el conjunto del saber, que también lo había retomado me parece que en el libro de ¿Qué es la ciencia? Ese librito pequeño también que se vendió mucho. Eso que es ahí retomamos, digamos, el papel de la filosofía en el conjunto de los saberes del presente. Pues eso, yo creo que él hizo siempre todo lo que hizo porque pudo hacerlo, tenía capacidad de hacerlo, y además porque tenía mucho que enseñar. Y de hecho no ha tenido un canal de televisión, pero sí hubo un programa de televisión. Bueno, ¿cómo se llama este programa de televisión que presentaba Sharon? Teatro Crítico. Ahí hay mucho publicado en internet. Y luego la fundación ha hecho una labor magnífica de recoger y publicar todos los montón de vídeos donde él explica muchísimas de las cosas que es impresionante. O sea, bueno, yo creo que él, de alguna manera, al plantearse el ejercicio filosófico de esa forma, atendiendo a todo lo que se ha dicho, reorganizándolo y replanteándolo otra vez en función de los problemas actuales, pues de alguna forma ha reformado completamente los estudios filosóficos. Es decir, hoy no se puede hacer filosofía, de verdad que no se puede hacer filosofía sin tener en cuenta lo que ha dicho él, sin empezar leyéndole a él, de verdad, porque cualquier otra cosa que hagas, él ya la anduvo analizando, ya estuvo estudiándola, ya la situó en algún sitio, ya la criticó. No tiene por qué ser aceptar lo que él diga en todo momento, al contrario, pero sí él ha, digamos, desbrozado todo el campo de la filosofía. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que está diciendo, y si no se tiene en cuenta, pues mal hecho. Y lo que pasa con lo de los premios y demás es que ese reconocimiento pasa primero por estudiarlo, por comprenderlo y por afrontar ese reto, ¿no? El reto que él propone ahí. Pues ha llegado el momento de que le pregunten una cosa. Que te pregunte algo. Bueno, hombre, yo recuerdo en una charla que dio un profesor Bueno, y alguien le preguntó, levantó la mano y el profesor Bueno, yo no le conocía, y dijo él, pues muy mal. se acabó la pregunta. Aquí no va a pasar eso. Bueno, una pregunta que me acuerdo ahora, en un congreso de filósofos jóvenes que hubo en Gijón, en Oviedo, me parece que en el año 90, sobre filosofía y Dios salió Bueno allí a la palestra y dijo: yo invito a todos que salgan de la facultad de filosofía y que se vayan a estudiar ciencias, que vayan a estudiar ciencias todos, que no hacen nada estudiando filosofía, que vayan a estudiar ciencias. Claro, pues los problemas que se están planteando. Déjense de estudiar doxografía, ¿no?
¿En qué año llegó a la universidad? A Oviedo en los años 60. 60, ¿no? 60. Yo soy de la promoción que acabó en el 57 y lamentablemente tuve que sufrir una historia de la filosofía que llegaba hasta Valdes. Era un sacerdote entonces, claro. Y siento verdadera envidia. Y yo una pregunta que hago es, Oviedo o Asturias o la sociedad, vamos a hacerlo general, fue justa bueno, yo me da la impresión de que estamos en deuda. Y esto yo lo digo porque de esta reforma mínimamente quiero aportar un poco de ello, pero me parece que no tuvo como pasa muchas veces de la gente importante, no tuvo el conocimiento o el reconocimiento de la gente. Le pregunto un poco a vosotros. A mí me parece, no sé, yo creo que en Asturias, por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes que pasaron o todos los que se pasaron por la Facultad de Filosofía durante decenas de años, pues se han encontrado con la filosofía de bueno y la han tenido que estudiar a fondo. Entonces, la mayor parte hemos acabado dando clase en instituto. Y al final, cuando te pones a dar clase en los institutos y te pones a explicar estas cosas de filosofía de primero y de segundo de bachillerato, la historia de la filosofía y demás, pues al final te das cuenta de que lo mejor es estudiarle a él y utilizar lo que conocemos de su obra para explicar a los alumnos también, porque claro, es muy fácil, es decir, quiero decir muy fácil, que te permite organizar los problemas y los planteamientos y las cuestiones que tienes que enseñar a los alumnos, te permite organizarlas muy bien estructuradas y explicarlo muy bien todo, sin mariconadas de ningún tipo. Es decir, no entrando en cuestiones de carácter psicologista qué es la filosofía, para qué sirve, por qué la estudiamos, cómo se organiza. Eso se puede explicar todo desde la filosofía de bueno, se puede organizar toda la enseñanza de bueno en los institutos así. Entonces eso ha ido cuajando. En Asturias está muy divulgado, yo creo, en general, a través de los profesores. No ganó un premio Princesa. Bueno, pero hay una tacañería, hacia él de dotaciones y se criticaba incluso lo que había aportado en algún momento el gobierno. Y bueno, un poco desde la plebe, del vulgo, no hablo de estudiosos, pregunto un poco. Mira, estuvo una ocasión en el instituto hablando a los chicos. Sí, en la sociedad. Y ellos preguntaban y él contestaba. Y uno de ellos, me acuerdo perfectamente, le preguntó, profesor, bueno, ¿por qué no lo estudiamos en clase? Con esta arrogancia de la juventud, ¿no? ¿Por qué no lo estudiamos en clase? Es tan importante. Y él contestó, porque estoy vivo. Pues quizás. Ahora que no está vivo, probablemente alguno diga... de vosotros depende también de las enseñanzas de las generaciones que... Bueno, y de las leyes de educación que pongan también, ¿no? Que pongan también el temario, ¿no? Bueno, pero mira, él tampoco es que estuviera necesariamente a favor de la enseñanza en secundaria, sino si merece la pena, si verdaderamente se hace como Dios manda. Si no, pues a lo mejor tampoco. O sea que, porque dentro de los profesorados de filosofía también se ejercita muchísimo el misticismo y la mitología y la ideología barata. Entonces, el ejercicio filosófico es una cosa que requiere, digamos, mucho esfuerzo y tampoco tiene por qué, y él lo decía en esta conferencia, por ejemplo, tampoco tiene por qué ser una cosa, es decir, no se llegará seguramente a que una sociedad se llene de Sócrates funcionarios, por así decir. De hecho, no va a ser así. Pero yo recuerdo una vez, por ejemplo, una anécdota con relación a esto. Le habíamos llevado a Grado a dar una conferencia en el año 90, puede ser, sobre, no sé lo que era, no me acuerdo ya, yo creo que era sobre la filosofía, qué era la filosofía. Y a la vuelta llevaba yo en el coche y decía, yo creo que si en vez de llamarle materialismo al sistema le hubiéramos llamado racionalismo o algo así, hubiera tenido mejor aceptación social. Pero claro, lo del materialismo resulta una cosa da mucho miedo a la sociedad, porque el materialismo supone
una crítica radical de muchas cosas que aquí se están aceptando sistemáticamente. Todas las que él fue analizando y desbrozando, por ejemplo, de eso, desde el mito de la cultura hasta, qué sé yo, el mito de la izquierda o todas estas cuestiones que hemos hablado. Entonces, bueno, pues eso. ¿Quiere alguien preguntarle? Oye, y en eso que decíais antes cuando cuando se puso a pisar charcos, que efectivamente es cuando empezó un poco su época más controvertida, ¿no? ¿Creéis que eso sentó peor a una parte de sus fieles seguidores que a lo que eran, bueno, los que no conocían tan en profundidad su obra? Yo creo que no. Yo solamente puedo decir que cuando Gustavo Bueno salía en la tele, mi madre lo veía. Y eso dice mucho porque a mi madre le gusta los culebrones, y le gusta Pantoja, y le gusta tal. Pero salía Gustavo Bueno, le daba por teléfono: Juan, está bueno en la tele. Y escuchaba lo que decía Gustavo Bueno. Y luego lo comentábamos. ¿Quién ha conseguido eso? Aparte de Isabel Pantoja. Isabel Pantoja y Gustavo Bueno. Ahí lo dejo. Es verdad. No tengo más que decir. Pero eso de meterse en charcos, claro, no solamente eran charcos así de que pudieran dar lugar a que alguno dijera, uy, esto ya, pues bueno, está derivando hacia, qué sé yo, hacia posturas ideológicas, a lo mejor, si alguna vez se le acusó de facha, etcétera. Bueno, eso es totalmente absurdo, pero sobre todo, mira, yo me recuerdo, por ejemplo, las anécdotas que se cuentan de cuando iba a la mina, etcétera, pero aquí en Oviedo dio un discurso en la calle Uría a los mineros cuando las huelgas de los años 80, yo creo que fue, no sé qué año exactamente. Ese discurso es impresionante, y ahí tenemos a un individuo que sale a la palestra y utiliza la filosofía materialista para argumentar sobre la situación de la minería y por qué es conveniente o necesario esa huelga y cómo tiene que orientarse esa acción política de los sindicatos mineros entonces, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, eso fue de las cosas seguramente que más miedo dieron en Asturias y en España, supongo, porque aquello prometía, es decir, la filosofía estaba ahí funcionando en serio, con un compromiso enorme y ante una situación tremenda que se resolvió pues de una manera, pues ya sabemos todos cómo se ha resuelto aquí el problema de la minería en Asturias. ¿Fue en la época que le tiraron la pintura? No, la conferencia esta fue después, o sea, el discurso, pues no sé si será de los años 90, de los años 80, finales del 88, por ahí es, ¿no? O 87, no sé. No, está en la prensa y está publicado en internet, se puede ver el texto completamente. Y bueno, ahí detrás está pues esa teoría política, que la defensa de la teoría del Estado, de esas tres capas, la capa basal, la capa cortical y la capa conjuntiva, esa teoría de que no se puede, de que la política no se reduce a las discusiones institucionales o legislativas, sino que tiene que ver con el entramado de la capa basal, donde se articulan todos estos problemas políticos. Y entonces, cuando se analiza desde esa perspectiva, la situación cambia completamente, porque la capa basal es el entramado institucional objetivo tecnológico que organiza un Estado, que lo cierra en sí mismo, por así decir también. Entonces, desde esa perspectiva salen conclusiones políticas muy interesantes, por ejemplo, con relación a la minería, y ahí estaba Bueno poniendo en alto y claro para todos los que quisieran escuchar. Oye, ¿creéis que al final un poco de su... fue un estudioso, fue un teórico, fue muchas cosas desde que empezó hasta el final de los días, ¿no? Pero ¿creéis que en algún momento... ¿Cómo era al final su estudio de la filosofía, sus teorías, su teorización? ¿Se volvió menos beligerante? ¿Se volvió...? No, más incluso... O sea, ¿era una linealidad o se aplantó en algún momento? ¿Cambió un poco esa línea suya de ese discurso, esa investigación?
es indagar por lo que vosotros percibís, bueno, lo que os puede parecer. ¿Hubo un cambio o no? Sí, hubo un cambio, pero a más. A más, ¿no? En ningún momento se rindió. Yo creo que el gran mérito del profesor Bueno es que él inauguraba las discusiones. Es decir, aquí nadie hablaba de cultura, o de la izquierda, o de la felicidad, y llegaba el profesor Bueno, pim, palo, y a partir de todo esto dos, un momento, o a favor de lo que dice o en contra. Sí. Pero él abría la brecha, y los demás detrás, y así siguió, ¿eh? Así Bueno, siguió. el tema más importante a la postre ha sido el tema de España, Por ejemplo. con el que él ahí se mostró Sí, absolutamente. y aunque eso precisamente fue lo que más, digamos, consecuencias tuvo desde el punto de vista de que mucha gente, pues eso, le acusaba de facha o lo que fuera, pero él hizo una defensa de España desde una perspectiva filosófica impresionante. Por cierto, también en esa conferencia lo comenta un poco él. Y, digamos, saliéndose por la tangente completamente de los prejuicios o de las ideas preconcebidas sobre España que teníamos necesariamente que tener. Es decir, rompe la baraja completamente sobre ese tema y hace un análisis del asunto muy interesante, que yo creo que es además muy importante para nosotros en este momento. Pero bueno, es el tema que yo creo que es el más candente de todos y el que más se comprometió. Bueno, yo solo, para terminar, porque podríamos seguir hablando mucho, para terminar sí que quería que nos dijerais, pues en una frase, cada uno de vosotros, una frase, 2 líneas. Imaginaros que viene un chavalín, ya no digo un estudiante, un escolar, y dice, oye, ¿y quién es este Gustavo Bueno? ¿Quién era este Gustavo Bueno? ¿Qué le diríais de tal manera que encerrara todo lo que él era y que lo entendiera este adolescente? Y que, bueno, ya no os voy a decir que encima se acercara a él, claro, bueno, porque les oye que no somos la Santísima Trinidad, pero vamos, ¿cómo lo podríais definir de una manera que se os ocurra ahora, ¿no? Gustavo Bueno sería un hombre que a ese joven que hace esa pregunta le diría, usted lea. Eso es lo que lo digo. Lea. Ya me enamoraba. Lea. La facultad a veces lo decía. Y él preguntaba, ¿ustedes han leído esto? ¿Y han leído esto otro? Y decía él, lean. Porque yo hablaba de que hacer un animal, eso ya para los mayores. Pero Gustavo Bueno sería un tipo que si tú le preguntas algo, él te diría, usted lea. Y luego hablamos. Creo yo. Se han dicho muchas cosas de él. Toda esta temporada, por ejemplo, han salido muchísimos textos de él. Y una cosa que se dice siempre es que, aunque se suele decir, es que él no era fácil sacar una frase, por así decir, definitiva, ¿no? Porque escribe siempre argumentando, siempre construyendo, con argumentos digamos, largos y complejos. Entonces no es... Y así todo era un chollo para los periodistas. Así, eso sí. No es una entrevista bueno que el titular lo tiene seguro. Sí. Lo impactante. Claro, a un adolescente no se le puede decir... Pero podía darte una voz en cada entrevista más de una vez, ¿eh? Sí. El problema es que, mira, si por ejemplo a un adolescente tú le quieres decir eso que decías, de definirlo, a mí me gustaría, por ejemplo, decir, qué sé yo, pues mira, yo creo que Bueno es como el Aristóteles del siglo XXI, ¿no? Sí. Porque, es decir, más que Platón o más que Sócrates, Aristóteles, digamos que estructura todos los conocimientos y pone en marcha una nueva forma una visión del mundo entera, organizadísima, con ciencias nuevas que se inventa por todas partes, y eso va durante cientos de años. Todo el mundo está estudiando y trabajando conforme a las categorías aristotélicas, mucho tiempo, hasta que fueron, digamos, rebatidas o superadas o lo que sea con la revolución científica y demás, pero bueno, hasta el siglo XVII prácticamente. Y además toda la nueva ciencia se construye por contestación a las tesis de Aristóteles. Yo creo que Bueno en la filosofía ha hecho un poco eso, en la tradición filosófica, ha reorganizado completamente el campo.
y ha dado, digamos, ha abierto una nueva forma de trabajar. Pero claro, eso, pues el Aristóteles del siglo XXI, pero claro, eso un adolescente a lo mejor pues tiene que saber quién es Aristóteles, y el problema es que si no se lo enseñamos, estamos perdidos. Yo aquí un periodista ya tenía el titular. ¿Cuál? Ese. Y bueno, Aristóteles sí, ya está. Ya, Pablo Huelga dice que... Bueno, con esto nos quedamos, habría muchas más cosas que decir, pero bueno, nos quedamos pues con todo lo que se ha hablado aquí. Muchísimas gracias, Juan, gracias, Pablo. Ha sido un placer acercarnos en este pequeño pero sentido y verdadero homenaje que queríamos hacerle a él, que murió hace poquito. Que vivió muchos años. Sí. En la vieja librería Sí. era una parte casi de la estructura de la librería. Otro titular para el periódico. Sí, esos son titulares cortos. Que se fue, y bueno, pues hace poquito, ¿qué día fue? 7 de agosto. 7 de agosto. El 7 de agosto. 7 de agosto, 2 días después que su mujer, además, curiosamente, cómo fue la vida, ¿no? Así que bueno, aquí lo dejamos. Esperemos que hayan disfrutado, bueno, pues que se hayan entusiasmado, se hayan acercado de alguna manera a la figura, pero bueno, sobre todo lo que importa es que su obra está ahí. Seguro le quedaba mucho por decir, pero dijo mucho, y ahí está para repasarlo. Y además lo bueno de eso es que después de muchos años seguiremos reconociendo situaciones, afirmaciones, todo como cosas totalmente actuales, ¿no? Porque de alguna manera también fue un visionario en muchas cosas, ¿no? ¿Qué libro pueden leer? Elijan. Ahora, si le pueden encarar el diente a cierre categorial, muy bien, y luego se lo contamos a Juan. Muchas gracias, un aplauso.